Esta tarde vamos a escuchar la disertación de la sociedad civil transnacional y el diseño de políticas públicas sobre migración, desarrollo integral y seguridad humana en México 2014, a cargo de nuestro distinguido y muy estimado académico Rodolfo García Zamora. Rodolfo, muy bienvenido a esta facultad y desde luego a la academia. El comentario está a cargo de nuestra actual presidenta de la Academia Mexicana de Economía Política, la doctora Eugenia Correa Vázquez. Entonces, escuchamos, Rodolfo, para luego dar paso a los comentarios de Eugenia. De acuerdo, muchas gracias. Antes de hacer la presentación formal de mi documento, quiero hacer dos breves comentarios. Hace 39 años me tocó venir por vez primera a un programa de formación de profesores de provincia en una vieja demanda de las escuelas de economía de que no se tenían los suficientes recursos humanos. Y frecuentemente teníamos que venir año tras año como joyeros académicos a conseguir profesores incautos de la UNAM que aguantaran 1 o 2 años y se regresaban. Esta experiencia, recién egresado y siendo joven profesor con 1 hora clase, fue una experiencia que me marcó. Tuve la oportunidad de recibir clase de Pedro Buscovic, de Emilio Robles, de Carlos Rama, de Adrián Tencate, y de alguna manera el colectivo académico que había en aquel momento discutiendo todavía el tema del desarrollo bajo una visión estructural, con una visión progresista, creo ahora después de unos pocos años, 39, tuvo un impacto importante en lo que fue una definición de vida profesional. Ahora lo que vengo a compartir con ustedes es un documento que creo cristaliza una triple dimensión como profesionista, como académico y como ciudadano. Y como en esta triple dimensión, este documento, un documento tiene que ver con políticas públicas sobre migración y la sociedad civil transnacional. Y frecuentemente en diferentes reuniones en México y fuera de México me preguntan, ¿cómo llegaste a migrantólogo? Bueno, yo originalmente era campesinista. La realidad de Zacatecas y del centro occidente era a mitad de los años 70, cómo propiciar que el campesino se convirtiera en agricultor y se generara el desarrollo rural. La realidad es que empezamos a ver menos campesinos y más remesas y tuvimos que empezar a investigar a dónde se iban, cómo se iban, qué mandaban, qué se hacía con lo que se mandaban, y la realidad nos hizo convertirnos en migrantólogos respondiendo a una necesidad social transnacional. Y eso nos ha permitido a mí y a todo un equipo de trabajo, Raúl Moctezuma, Oscar, 12 compañeros, que hemos conformado todo un equipo trabajando migración y desarrollo. Y para nosotros ha sido muy importante el apoyo de la Universidad de Zacatecas, de la UNAM. De hecho, esto ha sido un proceso de red de amigos, de red de conocimientos, de aprendizaje mutuo, pero de manera muy importante en nuestra vinculación con los migrantes. Yo creo que no es exagerado decir para nosotros que el vínculo con los migrantes desde un principio nos ayudó a aterrizar muchos planteamientos teóricos. ¿Qué de lo que discutimos sirve a las comunidades? ¿Qué de lo que planteamos puede convertirse en una propuesta, en un programa, en un proyecto? De lo poco que hay del 2x1, 3x1, 3x1 productivo, yo creo que ahí hay una mezcla de aprendizajes, de colaboraciones, tanto de los migrantes como de los académicos. Y finalmente en este documento se mezclan muchas experiencias, ya no solamente de nuestro equipo, de los colegas de la UNAM que están aquí presentes, sino de muchos amigos y compañeros de las organizaciones de la sociedad civil transnacional. Está Fabián, vendrá Brenda, vendrán otros amigos y amigas que han estado participando en lo que ha sido el colectivo Plan Nacional de Desarrollo y que finalmente se convierte en el COMPA, Colectivo para las Migraciones de las Américas, que va a ser la experiencia más importante que quiero compartir con ustedes al final de mi documento.
Agradezco a todos ustedes la presencia, agradezco la deferencia de la academia, el permitir mi ingreso. Y sobre mi ingreso tengo una doble perspectiva. La perspectiva de aquel viejo doctor de Chapingo que decía: el tener el doctorado no hace a la gente más inteligente. Él lo decía con un lenguaje más florido. Y por otra parte, el tener el grado y el ingreso a la academia es como tomar la alternativa. La dificultad no es tomar la alternativa en términos taurinos. El reto es cotidianamente ejercer el oficio de la mejor manera, y en este caso de la mejor manera articulado con las organizaciones sociales. Comienzo señalando entonces cuáles son las tesis principales de mi documento. Según mi perspectiva, tenemos 31 años sin políticas públicas de desarrollo económico y social en el país, con empleo, ingreso y bienestar para toda la población. Ustedes me han escuchado en los últimos seminarios que yo planteo que hemos vivido 3 mentiras y una gran tragedia. La mentira de la modernización del país con el establecimiento del modelo neoliberal a partir de la deuda de 1982. La segunda mentira del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que con el Tratado de Libre Comercio íbamos a llegar a las grandes ligas. Y finalmente hoy la gran mentira peñista, que privatizando y transnacionalizando la Constitución íbamos a tener la modernización. El resultado final que tenemos es que México lo han convertido en una enorme fábrica de pobres, 61 millones de pobres, 60% de la población económicamente activa en la informalidad. Y la migración de México a Estados Unidos en este contexto en los últimos 30 años sirvió como una válvula de escape. El país expulsó 11 millones de connacionales al norte. Y sin embargo, con la crisis del 2008 se rompe eso que fue una articulación funcional. Y en ese sentido, no a partir de la crisis, a partir del año 2000 veníamos planteando que vendría una crisis cíclica del capitalismo, que vendría una crisis en Estados Unidos y que iba a golpear a El Salvador, a Guatemala y a México, y que los países de la región no tenían y no tienen una alternativa. Y es en ese sentido que empezamos desde el 2000 a empezar a discutir, a debatir, a reflexionar y a escribir sobre la necesidad de una política de desarrollo que la hemos ido perfeccionando, hemos ido aprendiendo, hemos ido afinando, ya no solamente el planteamiento teórico, sino inclusive objetivos, instrumentos, actividades y resultados, como lo voy a compartir en la parte final. Hoy decimos lo que urge son políticas de desarrollo integral que articulen la migración y la seguridad humana. Y es a partir de ahí donde quiero compartir con ustedes cómo la sociedad civil transnacional en los últimos 4 o 5 años ha participado de una manera muy importante. Primero, para presionar y proponer una nueva ley de migración con enfoque de derechos humanos, luego su reglamento y posteriormente cómo se conforma el colectivo Plan Nacional de Desarrollo para hacer planteamientos por vez primera sobre desarrollo y migración en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y un producto del Plan Nacional de Desarrollo que es el Programa Especial de Migración 2014-2018. Si viéramos los documentos que por vez primera aparece migración y desarrollo bajo la perspectiva oficial en el Plan Nacional de Desarrollo y que hay un programa especial de migración, diríamos, caramba, es un gran avance. Sin embargo, los resultados en términos concretos de avance han sido limitados. Y ahí lo que planteamos es que hay 2 condiciones para que realmente podamos avanzar en los hechos, en las nuevas políticas de desarrollo y migración. La coherencia entre política económica y política migratoria, porque sigue persistiendo aquel viejo debate del sexenio salinista, cuando Armando Bartra cuestionaba quién tiene la mayor capacidad, Pedro Aspe de empobrecerlos o Francisco Rojas de tratar de redimirlos de la pobreza. Hoy la lógica es la misma, el modelo sigue empobreciendo, sigue precarizando, sigue expulsando, y lo que se está planteando como un avance no se aplica. Y la segunda condición creo que es la de más fuerza, el tema de tener realmente la fuerza necesaria para reorientar el modelo económico de la muerte, de la estructura productiva, del empleo, de las comunidades, de las familias y del futuro del país.
Hace 15 días participamos en un esfuerzo conjunto de varios años con la Iglesia Católica en Zacatecas para abrir un centro integral de movilidad humana. Y frente al gobierno mexicano que se cuestiona cómo llegaron 60,000 niños migrantes no acompañados a los centros de detención de Estados Unidos, la explicación es muy sencilla. Es la economía de la muerte en Centroamérica y México que destruye la estructura productiva, destruye las comunidades, destruye las familias y obliga a esta reunificación de manera irregular y finalmente se expresa en lo que llaman de una manera paradójica crisis humanitaria y se soslaya que de esos 60,000 niños, 12,500 han sido niños mexicanos, 7,500 deportados de manera expedita. Inicio con la perspectiva económica de cómo se articula la crisis económica, las remesas y el desarrollo en México de 90 al 2012. Y aquí es muy importante algo que todos ustedes conocen, la diferente capacidad de crecimiento de la economía nacional durante la etapa del modelo sustitutivo de importaciones y durante el establecimiento del modelo neoliberal. Entre 1963 y 1981 el PIB del país creció a una tasa anual del 6.2%, etapa en los años 60 que fue considerada bajo el famoso milagro económico mexicano. Y esta tasa contrasta con un desplome en la misma al 2.3% entre el 82 y el 2013. Y las causas fundamentales son la dinámica de este modelo económico de la muerte. Un rápido desplazamiento de la producción nacional por productos y servicios importados, la ruptura violenta de las cadenas productivas y el país convertido en centro maquilador, exportando fundamentalmente diferentes insumos para la industria norteamericana y crecientemente exportando recursos humanos y exportando fuerza de trabajo. La erosión permanente del ingreso y la capacidad de compra de la población, y vemos cómo hoy la clase política se ofende cuando se plantea que hay que incrementar el salario mínimo porque si no el mercado interno va a seguir deprimido. Un sistema especulativo que no tiene ningún impacto positivo sobre la producción y que es un sistema especulativo como el que reina a nivel mundial, el retiro del Estado de sus funciones de desarrollo y un abandono del campo y una creciente dependencia alimentaria. El año pasado importamos el 40% de todos los productos alimenticios que este país consumió y eso significa el abandono de miles y miles de hectáreas. Y entonces viene el dato concreto. Durante la etapa de 20 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio, 10 millones de personas abandonaron el campo, la mitad a Estados Unidos, la otra parte a las fronteras y las grandes ciudades. En ese contexto de las crisis económicas, hay un crecimiento enorme de la migración internacional y planteamos cómo la migración internacional de México ha sido proporcional a las crisis económicas que hemos vivido, 1976, 1982, 1994 y el estancamiento estabilizador de los últimos 18 años. Los datos son contundentes. A finales de los años 70 había en Estados Unidos solo 800,000 mexicanos radicando permanentemente en Estados Unidos. En el 2007, antes de que irrumpiera la crisis de Wall Street, había 12 millones de mexicanos radicando permanentemente en aquel país, la mitad de ellos indocumentados. Y cómo a partir del sexenio de Fox la migración crece a 575,000 migrantes por año, o sea, una salida masiva, como le llamaban en Ecuador, la estampida de ecuatorianos a Europa. Aquí era la estampida de los mexicanos a los Estados Unidos. Y no solamente era la expulsión masiva, sino una creciente llegada de remesas. En aquel momento había una sincronía en las declaraciones del presidente Fox y del presidente Saca, uno gerente de la Coca-Cola, el otro locutor. Y el planteamiento que compartían es que se vayan todos, pero que manden remesas. Es decir, sin ninguna idea clara del costo de los países para mandar esos remesas. Y sin tomar en cuenta que esto no podía mantenerse para siempre. En ese contexto donde parecía que la migración internacional era funcional, se va